Génesis 17 hemos estado viendo sobre la historia de un hombre, el cual el Señor escoge para hacer de él, ¿verdad? Una descendencia, bendecirlo y nos habla la palabra que no es para nada más bendecir a él y a su descendencia, sino que a través de él y su descendencia también serían bendecidas todas las otras naciones. Am, Le puse el título, ¿verdad? Abraham padre de naciones. Ahora vemos en este capítulo que también el nombre de Abraham va a ser cambiado. Este, Vamos a seguir continuando. Voy a empezar a leer el resumen, como lo he acostumbrado a hacer, para que más o menos estemos captando, ¿verdad? Lo que vamos a estar hablando, pero voy a ir después versículo por versículo para poder desmenuzarlo lo más que se pueda cuando estemos leyendo Génesis 17. ¿Cuándo sucede? Si se recuerdan, hemos estado hablando, pues él nace entre 1996 antes de Cristo y muere en 1821 antes de Cristo a la edad de 175 años. Y este acontecimiento de Génesis 17 queda registrado que sucedió cuando Abraham tenía 99 años o aproximadamente 1897 antes de Cristo. Los personajes que ahorita vamos a estar viendo, ¿verdad? En este capítulo, aunque hemos visto, en este capítulo también va a hablar sobre Ismael, pero realmente nomás va a ser como mencionado. Pero realmente los personajes que va a estar involucrando este capítulo es Abraham, ese hombre que el Señor toma de Ur de los Caldeos, es un lugar que era pagano, ¿verdad? Y que el Señor lo saca para trasladarlo a Canaán por instrucción de Dios y Dios le promete bendecir a él, como hablábamos, bendecirle a él y a todas las naciones de la tierra a través de él y sus descendientes. Sarai era su esposa y era estéril. Era muy significativo esto porque, como lo vemos, era en un tiempo que la mujer o el matrimonio, ¿verdad? Tenía esa responsabilidad de seguir eh, trayendo hijos a este mundo, ¿verdad? Entonces, vemos que ella era estéril y que no podía concebir hijos y hasta este punto no se ha visto hijos de parte de Saraí. ¿Dónde es que sucede? Génesis 17 nos habla de una conversación que Dios tiene con Abraham y sobre esta conversación habla sobre el futuro de su familia y de su casa, pero no se nos dice dónde estaban cuando tuvo lugar esta conversación. En el mapa puse un signo de interrogación, ¿verdad? No sabemos exactamente dónde estaba Abraham en este punto de esta conversación con Dios, pero sí sabemos que él está en la tierra de Canaán. Bendito sea el nombre del Señor. También la alianza que Dios hace con Abraham y el signo de la circuncisión nos habla en Génesis 17, 1 al 14. Dios habló a Abraham cuando tenía él 99 años y le reafirmó sus promesas. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una multitud de naciones y por esa razón Dios cambia el nombre de Abraham por el nombre de Abraham. El pacto entre Dios y Abraham sería un pacto eterno. Y la razón que lo voy a decir el nombre Abraham más como se dice en hebreo es porque la H para nosotros es muda, ¿verdad? Pero para el idioma hebreo, la H tiene el sonido como una J. Entonces, es muy significativo esta H. Después vamos a estar hablando porque él daría a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán y ellos debían adorarlo como el único Dios verdadero. Como señal del pacto, Abraham debía circuncidar a todos sus futuros hijos varones y a todo varón que viviera en su casa. Recuerden que hasta este punto solo tenía un hijo, Ismael. Ahorita vamos a entrar en eso, nada más que les estoy recordando porque los que estaban en su casa, la mayoría eran siervos. Los niños nacidos en casa de Abraham debían ser circuncidados a los 8 días de nacidos.
Dios le dijo a Abraham que el nombre de Sarai debía ser cambiado por el de Sara. En el español, miré que Sara no tiene una H, pero en el hebreo sí la tiene. Y entonces también eso es, lo puse en el nombre cuando lo vemos más adelante. Porque ella iba a dar a luz un hijo, su hijo sería padre de naciones y reyes de pueblos. Abraham se rió y expresó sus dudas de que un hombre de 100 años y una mujer de 90 pudieran concebir un hijo. Le preguntó a Dios si sus promesas podrían cumplirse a través de Ismael, el hijo de Abraham con Agar, pero Dios le dijo que no sería así. Dios bendeciría a Ismael, pero el hijo de Abraham con Sara era el niño a través del cual se establecería la alianza entera de Dios con él, ¿verdad? El resumen de la circuncisión, ¿verdad? Que nos habla en Génesis 17 22 al 27, es que después de hablar con Dios, Abraham regresa a su casa y circuncisa a todos los varones, incluyéndose a él mismo. Y Abraham tenía 99 años y Ismael tenía 13 cuando fueron circuncisados. Algo que podemos aprender, ¿verdad? Es que a Dios le encanta usar a personas incapaces por lograr grandes cosas. Abraham y Sara no podían concebir hijos de forma natural, pero Dios los utiliza para dar a luz una nación de personas que fueron fundamentales en su historia de redención. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Si vas a lograr grandes cosas en el reino de Dios, no será por tu propia fuerza y habilidad. Sucederá como resultado del poder de Dios obrando a través de ti mientras te sometes humildemente a su dirección. Y bueno, creo que aquí vamos a entrar ya en la lección. Pero voy a pedir si es que alguien tiene ya Génesis, solamente el verso 1. No vamos a entrar en otras cosas antes de hacer esto. Amén. Era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Si recordamos en los capítulos anteriores que empezamos, ¿verdad? A empezar a leer en Génesis, creo que es desde el capítulo 11, donde hace la mención de Abraham. Entonces vemos que Dios lo llama, ¿verdad? Y lo saca de una casa que era pagana, que servía a otros dioses, y lo saca para que él sea el que lo siga. Vemos que falla también en el camino de Dios, ¿verdad? No era perfecto, sin embargo, ¿verdad? Vemos que a través de las imperfecciones que tiene Abraham, como lo vimos en el capítulo anterior, donde toma a Agar, la sierva de Sarai, y con ella tiene un hijo, Ismael, el cual no era como que la tomó por sí solo. ¿Quién vino a ofrecérsela? Vino su propia mujer, Sarai, quien le dice, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? La promesa de Dios se va a cumplir, pero yo creo por mi sierva, porque pues yo no te puedo dar hijos. Entonces, ella le ofrece a Agar, a una sierva egipcia que sabemos que ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Por hambruna. Y fue ahí donde am, más que probable ella fue la que se dio a Sarai cuando cuando estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto también, si se recuerdan, esto es muy significativo porque Abraham, que hace con Sara, ¿verdad? La niega como esposa y les dice que es su hermana para cubrir su propia vida, ¿verdad? Porque él pensaba que lo iban a matar, que les había dicho que era muy común en ese tiempo que esto sucediera. Si alguien tenía una esposa muy hermosa, pues lo que hacían es que nada más mataban al esposo y se quedaban con esa mujer. Entonces, él tenía esto y dice, ella es mi hermana.
los de la casa de Faraón. Ven que ella es muy hermosa, se la traen a Faraón. Vimos que gracias a Dios ahí estuvo la mano de Dios interviniendo, vinieron plagas y la sacó el Señor de ahí, ¿verdad? No tocó a Sara como mujer. Mas, sin embargo, vemos que Sara como que se sentía, ¿verdad? Como que ella no era parte de la promesa que Dios tenía para Abraham. Ella se siente como separada de esto. Y por eso es que viene ella con esa duda y viene a ofrecer a Agar su sierva. Vemos que también Ismael nace, ¿verdad? Y que antes de que naciera, Agar llega a tener un encuentro con el ángel de Jehová cuando huye de Sarai que le estaba afligiendo. Y el Señor, ¿verdad? Le dice, él va a ser Ismael, le dice que él va a ser su nombre Ismael y que él va a ser, ¿verdad? Él una gran nación. Entonces ella regresa, lo hace que regrese y que se sea sumisa a su señora, a Sarai, ¿verdad? De eso también estaban las instrucciones que le da a Agar, que ya hablamos de eso, pero solamente lo recalco para hablar, ¿verdad? Que ella regresa y les cuenta lo que sucede. Entonces te puedes imaginar que esta mujer, la cual es sierva de Abraham, ahora tiene un hijo, el cual también ella le dice, oye, el Señor dice que va a ser una gran nación con mi hijo. Era como que si pensara que tal vez ese hijo sería el heredero de lo que el Señor tenía para Abraham. Mas, sin embargo, como vamos a estar discutiendo y lo hemos estado ya, ¿verdad?, recalcando, no era la intención de Dios, nunca fue. Realmente él nunca decide que Abraham agarre a otra mujer, sino que esto es algo que Abraham hizo sin consentimiento de Dios. Y para el verso primero, donde vamos ahora sí a entrar, que hasta acabamos de leer, que tenía ya Abraham 99 años, ¿verdad? Cuando se le aparece el Señor Jehová y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Para nosotros tal vez no tenga tanto significativo esto que el Señor esté revelando. Para la palabra el Todopoderoso significa el Shaddai. Y la razón que lo vengo a recalcar es porque cuando estamos en este verso, Dios se está revelando a sí mismo. Y es por eso que puse aquí, ¿verdad? Dios se revela a sí mismo. Pensamos que tal vez nosotros podemos descubrir algo de Dios, pero no podemos, nosotros somos tan finitos que no podemos llegar a entender, ¿verdad? Cómo es que es Dios, a menos que Él nos lo revele, al menos que Él no lo dé, aleluya, no lo descubra. Entonces, Él viene y ahora se está revelando como Dios Todopoderoso. Y puse aquí hasta ahorita cómo Dios se ha revelado. En Génesis 1:1, el Señor se revela como Elohim. Y Elohim, ¿verdad? Significa Dios, pero es no solamente una palabra plural, es también una palabra singular que está hablando también de la Trinidad misma de Dios. Aquí les puse de dónde lo conseguí, de blueletterbible.org, que es para cuando estás tratando de averiguar los significados hebreos. Y entonces, Theos dice Elohim en la Septuaginta. Theos, la palabra griega es estándar para Dios, un ser trascendente que ejerce un control extraordinario en los asuntos humanos o es responsable de la concesión de los beneficios inusuales. Se refiere específicamente al Dios monoteísta de Israel o el único Dios de Israel, que ese es el que estamos hablando, ¿verdad? Significado y derivación. Elohim se traduce como Dios. La derivación del nombre Elohim es discutible para la mayoría de los eruditos. Algunos creen que deriva de él, que a su vez se origina en la palabra raíz LH, que significa fuerte. Otros piensan que Elohim deriva de otras raíces, que significa Dios en
conjunción con Eloa, que significa temor. Y otros suponen que tanto él como Elohim proceden de Eloa. Vamos a ver muchas veces también en la palabra, ya después, si ustedes leen, por ejemplo, la palabra él, eh, no nomás Elohim, pero la palabra solamente él significa Dios. También lo usan como Dios, como por ejemplo, en los nombres lo vemos como Daniel, significa Dios es mi juez. En Samuel, ¿verdad? Lo vemos en Ismael, Dios que ve. Am, Vemos en M- Miguel. Entonces vemos que la palabra él está en los nombres porque está revelando, ¿verdad? Algo de Dios. Y recuerden que los nombres tienen mucho significativo en la palabra de Dios. Y lo estoy ahorita recalcando para que lo podamos entender cuando Dios está revelando a través de este nombre. Yahweh, que también se escribe así con la V, significa Señor o Jehová, y esto es mencionado en Génesis 2:4 por primera vez. Yahweh es el nombre prometido de Dios, este nombre de Dios que según la tradición judía es demasiado sagrado para ser pronunciado. En realidad se deletrea las letras Y, H, W, H sin vocales. Si ustedes se han dado cuenta, la iglesia que nosotros, ¿verdad? Pusimos se llama Churches UGBauge o iglesias del Señor, ¿verdad? El nombre del Señor. Y este nombre, Yud, He, Vav, He, las letras no los estoy diciendo en español, ¿verdad? Son letras hebreas, pero los estoy diciendo en hebreo. Se conoce como el nombre tetagramatón, que significa simplemente las cuatro letras. O tetagramatón significan cuatro letras y son estas cuatro letras que hacen el nombre de Dios. Yud, He, He proviene de las letras hebreas y como aquí está Yud, como lo traduje del inglés al español, por eso es que se ve Hey en vez de He. Yud, pero He, Vau, He. Si bien Yud, He, Vau, He se utiliza por primera vez en Génesis 2, pero Dios no se reveló como Yud, He, Vau, He hasta Éxodo 3, cuando viene Moisés ¿verdad? A ser parte de este pacto que también el Señor establece. El deletreo moderno como Yahweh incluye vocales para ayudar a la pronunciación. Muchos pronuncian Yud, He, Vav, He como Yahweh o Jehová. Ya no sabemos con certeza la pronunciación exacta. Durante el siglo III después de Cristo, el pueblo judío dejó de pronunciar este nombre por temor a contravenir el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Éxodo 27, que están los 10 mandamientos. Eh, entonces, ¿qué sucedió? En la historia, ¿verdad? Judía, ellos pronunciaban este nombre y ellos eran los únicos que el Señor les había enseñado cómo pronunciarlo, más que ellos tenían miedo de usarlo en vano y por eso es que dejaron de usarlo, pero realmente no tenían que haber hecho esto porque como resultado de ello, como estamos leyendo aquí, ¿verdad? Adonai es ocasionalmente su sustituto de Yud-Heh-Vav-Heh o Señor, que la palabra para Adonai es Señor. Los siguientes nombres compuestos que empiezan por Yud-Heh-Vav-Heh se han mostrado usando Jehová. Esto se debe al uso común de Jehová en el inglés. Ok, lo puse, perdón, ok, no se distingue aquí, pero de Señor. En inglés, cuando lees la palabra Señor con letras mayúsculas todas, está refiriéndose al nombre de Yud-Heh-Vav-Heh en inglés. Estos nombres compuestos en las primeras traducciones inglesas de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Ginebra, la versión King James, etcétera. Ok, voy a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, aunque lo vemos en Génesis 2, verso 4, realmente no se revela a Dios con este nombre hasta Éxodo, que es el siguiente libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3. El Elyon, Dios Altísimo, esto lo vemos
Génesis 14:18. Y esto el Señor se lo revela a quién, a Abraham. Si se recuerdan, lo vimos. El Elyon significa Dios Altísimo, y esto es cuando Melquisedec es introducido, ¿verdad? También en la historia. Este es él, ¿verdad? Es otro nombre que se traduce como Dios, como estábamos hablando de Dios ahorita anteriormente, perdón, en Elohim, y puede utilizarse junto con otras palabras para designar diversos aspectos del carácter de Dios. Elión significa literalmente altísimo y se utiliza tanto adjetiva como sustantivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Expresa la extrema soberanía y majestad de Dios y, y su más alta preeminencia cuando las dos palabras se combinan, el Elión. Se puede traducir como el Dios más exaltado. Y vemos que él nos introduce cuando Melquisedec viene, ¿verdad? Y Abraham le da los diezmos de todo lo que tiene y dice que él era sacerdote, ¿verdad? Del Dios más altísimo. Entonces, eso lo vimos en Génesis 14. Después en Génesis 15, que también vimos que este nombre de Adonai, o Señor, Maestro, también significa, es revelado también a Abraham. En Génesis 15, verso 2, Adonai es el perdón, verbal de Yahweh y Jehová. So es casi, aleluya, ¿verdad? Cuando tú estás diciendo Adonai es casi lo mismo para cuando estás hablando el nombre. Obviamente que no es lo mismo, pero ellos como lo usan así en esa forma. Adonai es plural, el singular es Adón. ¿Ok? Para aquellos que no sabíamos, Adonai es plural y el singular de esto es Adón. En referencia a Dios se usa el plural Adonai. Cuando se usa el singular Adón, suele referirse a un señor humano. Adón se utiliza 215 veces para referirse a los hombres, ocasionalmente en la escritura y predominantemente en los salmos. El singular Adón se utiliza también para referirse a Dios en Éxodo 34:23 para no contravenir el mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh o de Yud-Heh-Vah-He, tu Dios, en vano. A veces se utilizaba Adonai como sustituto de Jehová. Adonai puede traducirse literalmente como mis señores en plural y posesivo. ¿Y por qué el plural? Vemos que también um, Elohim es plural porque como lo conocemos, ¿verdad? Dios se revela a través de su Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces son tres personas, pero es un mismo Dios. Y esto lo vemos que así también, por eso lo vemos que lo hace como en esta expresión, mis señores. El Shaddai, ahora es donde vamos a entrar, Génesis 17, donde el Señor también se lo está revelando a Abraham. Todos estos nombres, si los estamos viendo, ¿verdad? El Señor se los revela a Abraham, a ese, el Señor que él escogió, ¿verdad? Para poder él, ser bendición para también las otras naciones. Él es otro nombre que se traduce como Dios, como lo hemos hablado, y puede utilizarse junto con otras palabras para designar diversos aspectos del carácter de Dios. Otra palabra muy parecida a Shaddai y de la que muchos creen que se deriva es Shad, que significa pecho. En hebreo, otros estudiosos creen que el nombre deriva de una palabra acadia, sadu, que significaba montaña, lo que sugiere fuerza y poder. Esto se refiere a que Dios nutre, satisface y suple completamente a su pueblo en todas sus necesidades, como una madre a su hijo, conectando conectado, perdón, con la palabra para Dios. Esto denota un Dios que libremente da alimento y bendición. Él es nuestro sustentador. ¿Ok? Entonces, el Shaddai o el Dios Todopoderoso es cuando vemos esta palabra. Dios Todopoderoso en la Biblia está hablando de este nombre, el Shaddai. El Señor, ¿verdad? Que nos suple, que nos provee, que nos sustenta y que también nos da
su fortaleza, ¿verdad? Esa protección como el Señor, como un monte, ¿verdad? Aleluya. Eso es en lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora Dios se está revelando de una manera diferente a Abraham. Estoy mencionando todos estos nombres, el cual el Señor se ha revelado a través de Génesis y específicamente lo vemos más con Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, ¿verdad? Pues anda delante de mí y sé perfecto. La palabra para perfecto significa sin culpa. Significa alguien, ¿verdad? Íntegro, que se está completamente, aleluya, ¿verdad? Tratando de estar libre de culpa, de pecado. No significa que no tenga pecado, sino que a través de lo que el Señor le muestra, ¿verdad? Que él se pueda corregir y andar por un buen camino, el camino que el Señor le está diciendo. Dice, y pondré mi pacto entre ti y entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, recalcando nuevamente lo que el Señor le había prometido desde que le saca de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Estoy ahora en el verso 3 de Génesis 17. Y dice, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora el Señor le está diciendo, ¿verdad? Tú serás padre de muchedumbre de gente o de muchas naciones, multitud de naciones. Em, Aquí quiero recalcar que es cuando Dios le cambia su nombre. Si se recuerdan, él se llamaba Abraham. Entonces dice, ok, un nuevo nombre para un nuevo hombre, ¿verdad? Aquí es donde el Señor le cambia el nombre de Abraham, a Abraham, y lo puse aquí para que pudieran ver ustedes, ¿verdad? También puse el nombre de Dios, el nombre propio de Israel, Yud-Heh-Vah-Heh. El nombre de Yud-Heh-Vah-Heh también tiene colores, por si ustedes no sabían, tiene colores. La letra Y es color azul marino. La letra H es púrpura, la W es rojo y la H es blanca. En el hebreo, las letras se escriben desde la derecha a la izquierda, ¿ok? Por eso es que vemos que los colores están como de diferentes, en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, porque empieza con esta letra, que es la Yud, después la G, la Vau y luego la G. Estas letras son como se escribe cuando estás en la computadora, ¿ok? Pero se miran un poquito diferente cuando lo escribes. Es como cuando escribes en, en bol de verdad así, o cuando escribes, ¿cómo se dice? En mano escrita, cuando estás, ¿cómo se dice? Cursive, no, ya se me fue cómo dice. O sea que tú, como cuando firmas, ¿no? Que está todo pegado, que se mira así diferente, pues más o menos así se puede diferenciar cuando está, ¿mande? Cursiva, cursiva. Sí, cuando estás escribiendo así que lo puedes distinguir, bueno, así es cuando miras en las letras hebreas, cuando alguien lo escribe, por eso es que a veces piensan que son diferentes letras, no son las mismas, solamente que hay una forma de cuando lo escribes en mano o cuando lo escriben en computadora. Abraham, este, este es el nombre hebreo, ¿verdad? Que él tiene y significaba Padre exaltado, que era el nombre que el papá se lo puso, ¿verdad? Y ahora el Señor se lo cambia a Abraham, le añade una H, realmente no tenía otra A, aquí es donde la H es la G del nombre del Señor. Entonces, es no solamente esto, pero también muchedumbre de gentes, empieza con con la G, aleluya, ¿verdad? Con esa letra hebrea. Entonces, muchedumbre de gentes o de naciones es también tiene esa G que está recalcando el nombre del Señor. La razón que lo estoy recalcando con el nombre del Señor es porque el Señor está uniéndose, aleluya, ¿verdad? Ese carácter o naturaleza, pues lo que significa nombre. Carácter y naturaleza, la carácter y naturaleza de Dios ahora viene a ser parte, aleluya, ¿verdad? De ahora de Abraham, el cual ahora ya no va a ser Abraham como
el carácter y la naturaleza de él, ¿verdad? Sino ahora va a ser, aleluya, él siendo añadido al carácter y naturaleza que Dios pone en él. Y no solamente el nombre de él es cambiado con una H, pero como estábamos mencionando, también el nombre de su esposa, Sarai. Ay, disculpen, salió bajo, usualmente lo puse aquí, pero yo creo que ahorita se cambió. Bueno, pero Sarai, sí se escribe en hebreo, ¿verdad? Y cuando ya el Señor le añade la H, se añade esta H, aleluya, que es esta segunda G del nombre del Señor. El nombre Sara también significa princesa o mujer noble. Y en la Biblia, ¿verdad? Sara es la esposa de Abraham y también viene a ser la madre de Isaac. Su nombre refleja su estatus y su papel como matriarca en el linaje de los israelitas, inicialmente llamada Saraí. Dios cambió su nombre por el de Sara en señal del pacto y la promesa de que sería madre de naciones. Mientras el nombre de Abraham, ¿verdad? Sería muchedumbre de gente, de pueblos o de naciones. El Sara viene a ser la madre de esas naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí voy a regresar aquí, ¿verdad? Verso está en Salmos, lo que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Salmos 148, verso 13, donde dice que alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es excelente. Su gloria está por encima ay, permítame, encima de la tierra y del cielo. Y voy a ver si leer esto, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento, un nombre no solo era una identidad, sino también, perdón, una identificación, ¿verdad? Sino también una identidad. Muchas veces el nombre tenía un significado especial. Los nombres tenían, entre otros fines, un propósito explicativo, por ejemplo, Naval, que lo vamos sería mucho más adelante, ¿verdad? Pero es en Primera de Samuel que ves este nombre, capítulo 25, y él era, dice la palabra que era un hombre necio, pero también ese nombre, Nabal, significa necio, y es el enfoque de la explicación de Abigail, la esposa de él, que viene, ¿verdad?, a abogar por él y le dice, ¿verdad? Es que porque como es un hombre, así es él. Naval es un hombre y la necedad está con él. Entonces ella como estaba como defendiendo esa causa, pues no lo culpes, él es necio, mira cómo se llama. Entonces vemos esto, ¿verdad? No solamente que era cualquier nombre de que te identificabas, pero también una identidad de ti. A lo largo de la escritura, Dios se nos revela a través de sus nombres. Cuando estudiamos estos nombres que Él nos revela en la Biblia, comprendemos mejor quién es Dios en realidad. Los significados de los nombres de Dios revelan la personalidad y la naturaleza de aquel que los lleva a cabo, ¿verdad? ¿Quién es Dios para ti? Es Dios, es tu Dios altísimo, el todopoderoso, el maestro, el Señor de la paz, el Señor que provee, es tu Padre. Debemos tener cuidado de no convertir a Dios en un eso o como en una cosa, ¿verdad? A lo que rezamos, a lo que oramos, también está, perdón, está traducido a diferente, a lo que oramos. Él es nuestro Jehová Ra, el Señor nuestro pastor. Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿no deberíamos conocerle nosotros por el suyo? Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Este verso está cuando Jesús habla sobre cómo debemos hablar al Señor, orar a Dios. Y él empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Y dice, santificar una cosa es hacerla sagrada, apartarla para exaltarla como digna de devoción absoluta. Santificar el nombre de Dios es considerarlo con completa devoción y amorosa admiración. El nombre de Dios es de suma importancia. Nehemías 9:5 lo recalca. Por lo tanto, debemos reservarle una posición de grave significado.
significado en nuestras mentes y corazones. Nunca debemos tomar su nombre a la ligera, como estábamos hablando, ¿verdad? Los judíos dejaron de mencionar el nombre del Señor, que el nombre de Yud-Heh-Vah-He, como el Señor se los había dicho que se hablaba, se pronunciaba. Pero no es por eso ya no vamos a hablar el nombre del Señor, no, sino que cuando lo hagamos con ese corazón, ¿verdad? Devocionando al Señor ese momento, hacerse presentes junto con el Señor en un mismo, en esa invocación, aleluya, en ese mismo tiempo. Y dice, sino regocijarnos siempre en Él y pensar profundamente en su verdadero significado. Hablando sobre esto, yo creo que también viene con la pregunta que más adelante estaremos discutiendo, ¿verdad? ¿Cómo el Señor se ha mostrado para ti? ¿Cuál de sus nombres se te ha, verdad, venido a través de tu vida? A mí me recuerdo, ¿verdad? Cuando yo vine a Cristo, a la primera nombre que yo llegué a conocer a Dios fue como padre. Aleluya. Yo necesitaba un padre, necesitaba am, ese proveedor, ¿verdad? Ese Señor sobre mi hogar. Y yo creo que cuando yo supe que Él era un padre, yo me agarré de esa palabra. Yo dije, Señor, gracias, tú eres mi padre. Yo lo acepté a Él como mi padre y fue una de las primeras cosas que yo de la forma de que yo conocía a Dios como un padre, como un proveedor, como alguien, ¿verdad?, que protege, que alguien que sustenta le doy gracias a Dios que por a través de ese nombre Él me trajo, ¿verdad?, a sus pies. Pero por eso estoy recalcando, ¿verdad?, que el nombre de Dios ahora viene a ser combinado con este nombre de un hombre, aleluya, al cual el Señor está escogiendo. Abraham no era, ¿verdad?, realmente una persona que podemos decir, oh, él era digno de Dios. No, no, no era digno él y ninguno de nosotros somos dignos de Dios. Mas, sin embargo, vemos cómo Dios, aleluya, ha puesto su gracia, ¿verdad? Su gran misericordia para con nosotros y específicamente para con Abraham, para ahora hacerlo en este hombre, Abraham, que recibe, aleluya, esa letra del nombre del Señor. Y ahora le empieza a hablar, ahora sí, sigamos, aleluya, ¿verdad? Donde estamos en el verso 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre Abraham será, perdón, pero será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aleluya. Eh, si ustedes conocen la historia de Israel, también vemos que el Señor saca a reyes, ¿verdad? Uno de ellos que a través de los tiempos sigue siendo recalcado, el rey David. El rey David viene de Abraham, aleluya, o de Abraham. Y de entonces habla, ¿verdad? Y le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Aleluya. ¿Dios es eterno? Sí. Así Él también da sus promesas. Son eternas. Gloria a Dios. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y la hora, ¿verdad? Él establece un pacto con Abraham. Si vemos, el Señor, ¿verdad? También hizo un pacto con Dios anteriormente, cuando el Señor le hace conocer, no solamente conocer de yo conozco que tú Dios vas a hacer eso, sino conocer experimentalmente que Dios iba a darle una descendencia. Pero ahora está haciendo este pacto para que ahora Abraham guarde. Y dice que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí, aleluya, ¿verdad? Es donde vamos a entrar en la
circuncisión. Esta imagen que puse, ¿verdad? Es sobre cuando Jesucristo es circuncidado, representando a José, María, Jesús, el sacerdote, el sumo sacerdote y luego los otros sacerdotes que están haciendo, ¿verdad? Este acto de circuncisión. El- Ahorita voy a hablar de por qué traje esta imagen sobre esto, pero dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ti, ¿verdad? Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, aquí no solamente estamos viendo este pacto, ¿verdad?, que el Señor está haciendo con Abraham, o con Abraham, sino con todos los de su casa. Y les estoy recalcando que Abraham ahorita nada más tiene a Ismael, nada más tiene un hijo. Los demás varones que tiene en su casa son siervos, la mayoría. Entonces, está hablando el Señor, todos los que vengan a tu casa, ya sea que tú los compres, ya sea que les nazcan, todos serán circuncidados. Porque el Señor no está estableciendo solamente el pacto con él, ¿verdad? Pero también su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncisado la carne de su propicio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ok, este es un pacto que el Señor está estableciendo entre Abraham y él, y es el que, verdad, ellos van, a través de esto, el Señor está estableciendo que Él estará, ¿verdad?, bendiciendo lo que ya desde el principio le estaba diciendo. La circuncisión realmente no era algo nuevo. Ya se usaba, por ejemplo, queda registrado en la historia egipcia, en los tiempos antes de Abraham o de Abraham, este, queda registrado que ya se hacía circuncisiones, más que por las imágenes que se podían ver, usualmente eran adultos, no eran niños que se circuncisaban. Pero miren que el Señor aún lo pone, ¿verdad? Para que aún los recién nacidos. Y específicamente le dice al Señor, ¿verdad? Espérate al octavo día. O sea, no lo hagas en cuanto nacen, sino espérate al octavo día. Y esto es muy significativo, por ejemplo, para gente que lo considera con sus hijos que están pequeñitos. Ahora en día, obviamente que es diferente a este entonces, ¿verdad? Pero Am, y ahorita les voy a explicar por qué. Porque la vitamina K, ah, con la letra K de kilo, ¿verdad? Esa vitamina realmente no se desarrolla en los bebés hasta el octavo día. Entonces, perdón, hasta el séptimo día, pero el octavo día como que empieza a hacer más esa vitamina más activada en su cuerpo, y esta vitamina les ayuda para que no se cuaje la sangre, ¿ok? Entonces, esto es muy importante conocerlo. Y entonces lo que ahora hacen, porque lo sé, porque yo pues he circuncisado a mis hijos, no es obligatorio. Y ahorita también vamos a estar hablando por qué no es obligatorio. Pero yo sí lo hice, pero lo hice con mis hijos, y ahora en día, ¿verdad? Nos ofrecen si queremos que ellos sean vacunados con la vitamina K cuando son nacidos. Entonces ya esa vitamina se las inyectan y los puedes circuncisar antes de los 8 días. Pero antes obviamente no tenían vacunas para estar vacunándose ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, el Señor, miren cómo que conoce, ¿verdad? Todas las cosas, que es el creador de nosotros, sabía esto, y
le dice que es cuando se circuncisen los pequeños, se circuncisen al octavo día. Entonces, habla, ah, creo que la mayoría sí sabemos qué significa circuncisión. Por si aquellos que no saben, ¿verdad? Es esa piel que está en la parte de los varones privada, ¿verdad? Esa piel extra y se les corta esa piel, queda expuesto su partecita y am, tiene beneficios. Es cuando es administrada bien. Los beneficios es que es más limpio ese niño. eh, no es más fácil, no es. mm, es más difícil que se infecte su partecita al crecer, más limpio, también cuando se llegue a casar, menos prevención de infecciones, entre otras cosas. Pero bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Con esta historia de la circuncisión. ¿Qué significa esa circuncisión? Ese es un pacto entre el Señor que hace, establece en este Antiguo Testamento. Es un tipo y figura de lo que el Señor va a hacer también en el Nuevo Testamento. Y por eso es que les digo, no, no es obligatorio por aquellos que se decían, oh, pues yo no circuncisé a mi hijo, ¿lo tengo que hacer? No, no lo tiene que hacer. Am, y aquí puse, ¿verdad? La circuncisión. Significado. La circuncisión se convierte en un signo visible de la alianza entre Dios y Abraham, así como un recordatorio de la promesa de Dios de bendecir a Abraham y a su descendencia y a los de su casa, que vimos que también no eran am, hijos legítimos, también eran sus siervos y todos los que estaban ahí sirviendo. Obligación. Después también el Señor lo establece como una ley en el libro de Levítico, capítulo 12, versos 1 al 8, a través de la ley de Moisés. La circuncisión se convierte en una obligación para todos los varones de la casa de Abraham, tanto los nacidos como los comprados, y se repite en cada generación. Y luego, a consecuencia, puse aquí a Josué 5. Josué 5 es cuando está el pueblo de Israel regresando a la tierra prometida y peleando, ¿verdad? Para obtenerla a través de Dios. Entonces aquí el Señor les manda otra vez que se circuncisen porque habían sido algunos circuncisados, pero la mayoría no. Entonces, aquellos que no se circuncidan son considerados como quienes han roto el pacto y son cortados de su pueblo. O sea, no tienen parte de la herencia que el Señor les da. Entonces, lo vemos eso en Josué 5, 1 al 9, cuando el Señor lo recalca para aquellos que no se han circuncidado, que necesitan que hacerlo, si no, no podrán ser parte de esa herencia. Quisiera si alguien puede ir a Hechos capítulo 15 versos 1 al 4. Y aquí es donde voy a hablar, ¿verdad? ¿Por qué no es ahora requerido? Porque ahora que vino Cristo específicamente, y por eso puse la imagen de Jesucristo cuando Él es circuncisado, porque es muy significativo ahora que vino Cristo y después de Cristo no es necesario para el pueblo gentil, ¿verdad? Hacerlo, ni tampoco para el judío, pero sin embargo lo vemos que Dios lo recalca en su palabra porque hubo un pleito aquí fuerte en Hechos 15 1 al 4, si algo no tiene. Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una circuncisión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y a causa de gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ok, perdón, Hechos 15 nos habla en esos primeros versos que había una gran
disputa, algo fuerte entre los judíos que estaban viniendo, ¿verdad? A ser convertidos ahora a Cristo y compartiendo con los gentiles las buenas nuevas del Evangelio. Más sin embargo, ellos estaban imponiéndoles que se tenían que circuncidar, porque los gentiles recuerden que no tenían la ley de Moisés. Entonces, ellos como que estaban tratando de aplicar la ley de Moisés y dicen, si no se circuncisan, no serán salvos. O como Dios lo establece en la ley de Moisés, no que serían salvos, sino que era la promesa que el Señor les había dado, ese pacto, ¿no? Entonces, aquí el Señor habla a través de la palabra, que vienen al concilio, ¿verdad? Y este concilio vienen a Jerusalén, entre ellos está Pedro, entre ellos está a Santiago, está Jacobo, entonces estaban los líderes, ¿verdad? Los apóstoles y los líderes de la iglesia, los cuales, los apóstoles, los cuales el Señor había dado la palabra desde que así que se inició, ¿verdad? Su ministerio. Entonces vienen con esta pregunta, ¿tienen que circuncisarse los gentiles? Y llegan con la conclusión que no. ¿Por qué? Porque primeramente no es, la circuncisión no causa que las personas se salven. La circuncisión, ¿verdad? Era solamente una señal de lo que el Señor quería hacer ahora que venía Cristo. Ahora, después de Cristo, nosotros somos partícipes con Él cuando Él se circuncisa. Entonces, lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Es que nos está hablando de que cuando hubo esta gran controversia, estaban ellos diciendo, bueno, no, si ellos están recibiendo el Evangelio, se están bautizando y están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo era señal también de que Dios venía, ¿verdad? Y habitaba en ellos. Acuérdense que el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y entonces ellos estaban diciendo, ¿cómo viene el Espíritu Santo a morar en ellos si no se han circuncidado? Si es que fuera necesario esto, ¿verdad? Entonces estaban ellos diciendo, no es necesario que se circuncisen cuando Dios ya los ha, ¿verdad? Separado. El bautismo, ahora el Señor nos habla en Colosenses 2:12, si alguien lo busca, para que ustedes también lo tengan. Y lo puse también aquí para que lo leamos juntos, ¿verdad? Cuando estemos viendo estos versos. Bueno, podemos irnos desde antes para que podamos entenderlo, porque dice, en él también fuisteis circuncidados. Está hablando en Jesucristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, no en lo natural, ¿verdad? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que es esta circuncisión que el Señor hizo. Aleluya. Esa fue una de las primeras heridas que el Señor recibe por nosotros. Por si no sabían, esta también, aleluya, ¿verdad? Es considerada una de las heridas que se le hace al cuerpo de Jesús, aleluya, para que nosotros también entráramos por medio de esa circuncisión. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esto es reflejado en el bautismo. Por eso es importante, aquellos que si no se han bautizado, ¿verdad? También hagan esto, aleluya, ¿verdad? Es parte de esa alianza que el Señor ahora hace con nosotros a través del cuerpo de Cristo. Eh, ¿Por qué en el cuerpo de Cristo? Porque el Señor nos forma ahora nosotros, Él siendo la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. Nos habla esto en Primera de Corintios 12:13. Y también nos habla, ¿verdad? Que nosotros ahora a través de la fe somos hijos de Abraham, que también lo vimos la semana pasada en Romanos 4:16. Dios eligió a Abraham no para bendecirle solo a él y a su familia, sino por el bien de una multitud de naciones. En Jesús esa bendición finalmente se hizo realidad. Aleluya. Um, no voy a leerlo todo,
porque estoy viendo que ya mero es hora, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Voy así ahora a pasarme, perdón, a Génesis. Lo estábamos viendo. El verso 15, ahora vamos al verso 15 y dice que Dios ahora, ¿verdad? También cambia el nombre de Sarai. Dice, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y vemos que es con letra H, no es sin H. Y la bendeciré y a ti, también te daré, perdón, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, y aquí miren lo que estamos ahora viendo, ¿verdad? Vemos que ahora Abraham le va a decir al Señor, ¿verdad? Sobre Ismael. Recordemos que él ya tiene un hijo. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Bueno, primero se ríe, ¿verdad? Perdón. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Este, era como preguntándose, ¿verdad? Que somos bien viejitos y vamos a tener un hijo a esta edad. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, básicamente, ¿verdad? Porque ya si tengo si ya tengo a Ismael, porque no a mejor, ¿verdad? Sea él. Pero ¿qué responde Dios? Como les había dicho, ¿verdad? En el capítulo anterior, Abraham nunca consulta con Dios para tomar a Agar, porque si él hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho que no, que el Señor lo iba a bendecir a través de Sara, su mujer. Dice el verso 19, ¿verdad? Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que para a nosotros no tiene nada que ver esto, ¿verdad? Pero Isaac significa risa. Risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré, perdón, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aleluya. Este, como vemos, aunque Ismael, ¿verdad? No era la intención de lo que el Señor había querido dar a Abraham, aún sin embargo, él tiene misericordia y le bendice también a Abraham, perdón, a Ismael. Mas, sin embargo, la alianza que el Señor establece y la herencia que el Señor quiere dar a Abraham no será a través de Ismael, el hijo de su sierva, sino a través de el hijo Isaac, que va a venir a través de su mujer Sara. Aleluya. Entonces dice, ¿verdad? Y acabado de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Eso era como esta manifestación de Dios, ¿verdad? Delante de él y luego después subir algo, aleluya, ¿verdad? Sobrenatural. Y acabó de hablar con él, dice, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael. Y aquí vemos el cumplimiento de lo que el Señor le dice, ¿verdad? Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces aquí vemos que el cumplimiento se hace, aleluya, ¿verdad? La obediencia a lo que le dice Dios
No era cualquier cosa, ¿eh? Para hombres esto es algo fuerte. Este, yo me acuerdo cuando yo le propuse a mi esposo si es que si teníamos que circuncidar al primero de nuestros varones, era como que, ay, no, pobrecito. No quería. Tuve que convencerlo por los estudios que se habían hecho y todo esto, que era yo la razón lo hacía más bien por la salud, no por otras cosas, era más por la salud. Y entonces él decía, ay no, pobrecito, mejor así déjalo. Y luego yo, no, pero es que va a crecer y después también puede tener ese problema si es que se desarrolla una infección y etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada quien tiene esta decisión ahora, ¿verdad? Personal, pero este, les recalco, ¿verdad? Porque es algo difícil de hacer, no es cualquier cosa que se hizo, más sin embargo, vemos que Abraham, ¿verdad? Estuvo dispuesto aún a hacer esto porque entendía, ¿verdad? Que el Señor era su Dios y que él quería la promesa que el Señor le había dado y que él aceptaba que Dios era el Dios, aleluya, ¿verdad? De Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí termina el capítulo y luego después ahora veremos la promesa que se va a realizar, ¿verdad? En el capítulo 18 viene una visitación a Abraham y también vamos a estar hablando de otras cosas. Pero vamos así a terminar. No sé si esta noche alguien quiera comentar algo. Yo creo que aquí este capítulo tuvo muchas cosas, ¿verdad? Que nos pone a pensar de una manera diferente. Al menos a mí, siempre que lo leo algo, me lo viene a recalcar y me abre como más el entendimiento y más al conocimiento de Dios. Este, no sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo antes de cerrar en oración. No, pues estuvo muy bonito, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues Dios nos enseña cómo la obediencia, pues es donde Dios pues se muestra, bendito sea el Señor, en la obediencia, cómo ellos fueron circuncidados en obediencia Amén. y, y pues cómo fue bendecido Abraham, ¿verdad? Aún no habiendo tenido primero al hijo de la promesa, ¿verdad? Porque tuvo a Ismael primero que a Isaac. Y aún así Dios en su misericordia, pues también le da a Abraham que iba a ser de padre de muchas naciones o algo así, ¿verdad? De que iba a ser de gran, ¿cómo dijo de la bendición de de Ismael? Bueno, él le dice que también lo va a bendecir con, o sea, que va a ser una nación grande de él, pero también le Pero dice, la ¿verdad? Que nación. sería como un asno, él sería Mm, como un asno que él contra todos y todos contra él. Y vemos, wow, así es esa nación de los sí, hijos. que iban a estar peleando, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues para nosotros en estos tiempos, Dios también se acordó de nosotros dándonos a su Hijo, ¿verdad? Que fuimos salvos a través de la circuncisión de Jesucristo, que ahí fuimos también nosotros ahí, ¿verdad? Fue lo que yo entendí, que también por medio de la circuncisión de Jesucristo, por medio de la sangre, que ya no era necesario que fuera circuncidado los gentiles, porque ya habían aceptado a Jesucristo. ¿Sí estoy bien? Sí, estás bien. Ujú. Entonces, yo no sabía, o sea, yo sabía que ya no era necesario la circuncisión porque ya había venido Jesucristo, ya se había cumplido todo, que habíamos sido alcanzados por él, pero yo no sabía que también porque como él ya había sido circuncidado, también los hombres de los gentiles habían sido pues circuncidados, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero pues Dios nos enseña siempre grandes cosas y pues Dios tiene planes y propósitos aún con día.
Dios sigue obrando con toda la gente que venimos, ¿verdad? Con nuestras decisiones de seguirle o no seguirle y pues el Señor siempre tiene gente, un remanente fiel, bendito sea el Señor, porque pues ya cuántas generaciones han pasado y aún para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, la palabra se sigue predicando, aún siguen siendo almas salvas por medio de la sangre de Cristo y pues que Dios nos ayude a permanecer en Cristo. Qué bonito, me gustó mucho. Amén. Gloria a Dios. Ujú. Real- Amén. realmente sí, es importante saber, ¿verdad? Que no solamente los varones, obviamente que sí es más los varones, pero también aún nosotros, las mujeres, entramos en esa circuncisión con Jesucristo Amén. a través del bautismo. ¿Por qué? Porque es como quitándonos la carne que, ¿verdad? Nos jalaba a hacer el pecado, jalaba a hacer las impurezas y ahora el Señor como quitando esa carne y haciéndonos transformándonos en un nuevo hombre, ¿verdad? A través del nombre de Jesús, que también está en el bautismo, a través de su nombre. No sé si haya otro comentario. Otra, o una pregunta, tal vez. Amén, amén, todo muy bonito, el estudio. Pues en realidad, pues gracias a Dios por Abraham, por la promesa, por Isaac. Bendito sea el Señor. Gracias por esa promesa que el Señor dio a Abraham, ah, de que iba a ser padre de muchas naciones y pues nosotros venimos ahí. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria sea el nombre. Bien. Oye, Daisy, también te quería comentar eso de que Dios cambia los nombres, ¿verdad? Y no me recuerdo, pero bueno, tengo una memoria así muy distante, pero dice la Biblia, pues pregunta, ¿verdad? Que si dice la Biblia que nos van a cambiar el nombre ya cuando lleguemos también nosotros al cielo. Amén. Así es. También, muy bien, Nancy. Una de las promesas, si se recuerdan, cuando fuimos a Apocalipsis, ¿verdad? Y estábamos estudiando sobre las 7 iglesias de Asia, una de las promesas que el Señor hace a una de las iglesias, obviamente que no era específicamente solamente esa iglesia, sino que, porque Él decía que oigan todas las iglesias, ¿verdad? Pero todos aquellos que perseveran hasta el fin y hacen, ¿verdad? Aleluya. Pues conforme a la palabra del Señor, ellos también recibirán un nuevo nombre. Entonces está hablando que nosotros también el Señor nos va a revelar ese nombre cuando estemos allá, aleluya, porque nos va a dar ese nombre y solamente dice que Él es el que lo va a lo conoce y nos lo va a dar. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque ahorita tal vez tengamos este nombre, como lo vimos con Abraham, ¿verdad? Que era padre exaltado, como su papá pensaba que iba a ser un gran padre, ¿verdad? Entre muchos, ¿verdad? Un padre muy exaltado, mas sin embargo Dios lo viene y lo convierte a otro nombre y le hace parte, ¿verdad? De algo perpetuo, de algo para siempre. No era un nombre igual. Y a lo mismo, ya nosotros vamos a ser totalmente transformados. Recordemos que ya ahora cuando entremos en el cielo o a la patria celestial, ya seremos otras personas totalmente diferentes. No tendremos el pecado que tiene esta carne y ahora sí seremos, aleluya, ¿verdad? A tomar parte de un nombre cual el Señor nos entregará. Aleluya, qué hermoso. Y sí, esa es una parte de la promesa que el Señor nos da. ¿Todavía cambia nombres el Señor? Sí, todavía los cambia. eh, Tal vez no así como en la historia de Abraham o las historias de más personajes que veremos adelante, como por ejemplo también cambia el nombre de Jacob a Israel, que por eso es conocido Israel como lo es esa nación. Pero vemos, ¿verdad? Que el Señor, por ejemplo, también mi tía Soledad, que yo creo que ustedes la conocen, y si los que nos conocen es una pastora que el Señor usó grandemente, también es una tía mía, y usó mucho cuando estaba el tiempo del COVID aquí, antes de que
pasara también con la muerte de mi esposo y ella me contó desde que estaba niña, yo creo, decía que no le gustaba su nombre porque se llama Soledad. Entonces, pues, ¿qué significa soledad, verdad? Que está sola. Esa soledad, pues, significa, pues, que no. Y ella no le gustaba porque una que nada no le gustaba estar sola y, y no le gustaba su nombre. Entonces, cuando se reconcilia con Cristo, ya que está en Denver, cuando el Señor la vuelve y la toma nuevamente, ella le dice, Señor, cámbiame mi nombre, no quiero llamarme Soledad, no quiero llamarme Soledad. Y entonces el Señor le habla, ¿verdad? Y él le dice, ya no serás más soledad, como tú lo llamas, sino serás sol de las edades. Entonces ella se puso muy contenta porque ya no estaba viendo su nombre como soledad, sino como ese sol, así como separado, ¿verdad? Sol de edades. Y dijo, ahora cuando ella dice su nombre, dice, mi nombre es Soledad. Y aunque me parezca que es un nombre de solitud, o sea, de estar solo, pues el Señor ahora me ha transformado y ya no soy la misma. Y qué hermoso cuando Dios te revela así. También lo vemos en un hombre después en la Biblia, porque recientemente acá leí ese capítulo donde viene alguien que se llamaba, ay, no me recuerdo ya, se me olvidó, pero había un nombre específico que le habían dado y él también le estaba pidiendo al Señor, Señor, no tomes a cuenta mi nombre, por favor, perdóname. Y como que él estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Que el Señor no le permitiera perecer con esa con ese carácter, con esa naturaleza de su nombre y el Señor se lo concede. Entonces, así mismo, porque por ejemplo a veces nos tocan nombres horrendos y por eso es muy importante saber que cuando uno ponga el nombre a sus hijos o ponga el nombre a alguien, realmente tenemos que pensar cómo ponerlo para que pueda ser esa bendición que el Señor use, porque esa nombre es carácter y naturaleza que estamos poniendo en el niño. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos guarde, pero aquellos que tal vez han tenido un nombre el cual tal vez fue hecho para maldición, el Señor lo puede convertir. Aleluya. Daisy, y no también apenas había yo también visto a una persona que estaba estudiando Génesis 5. No sé si ya lo habían repasado ustedes antes de que me uniera yo a los servicios, pero de los significados de la herencia desde Adán, y luego menciona a Adán, padre de Sed, padre de Enos, de Cainán, y así hasta Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero estaba viendo que la persona que está explicando que los significados que menciona en el Génesis 5 era como una profecía de Jesús. Ok. Sí, di Génesis 5, pero también creo que lo dimos cuando empezamos, creo. Fue una de las lecciones que les di y también les puse las genealogías para que las vieran desde Noé. No empecé desde Adán, pero sí empecé desde Noé. Sí, pero se me hizo muy interesante eso que el significado de los nombres sí parece como que profetiza que va a venir Jesús. Antes, ya en ese tiempo la gente todavía ni conocía de Jesús. La gente que nombró a Adán, a Sedenos, no sabían que en esa descendencia, en ese orden, estaba describiendo que iba a venir Jesús. Mira, aquí ya me dio ahorita la nota que había apuntado, pero es Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y dice hombre designado, mortal, raíz, alabanza de Dios, descendiente, dedicado, el que fue enviado, el que es poderoso, paz, nombre, calor intenso, se engrandecerá. Creo que, no me recuerdo, pero yo también creo que he escuchado también, sí, que los significados de los nombres, ¿verdad? Daban testimonio de lo que, De pues profecía. el que iba a venir, ¿verdad? El que es Jesús. Sí, sí, creo que sí me acuerdo, pero no.
creo que no entramos en el significado de los nombres. No entramos en eso, de la genealogía de Noé. Pero gracias por tomar ese punto. Y sí, por eso les estoy mencionando específicamente, ¿verdad? Más en el Antiguo Testamento lo enfatizan un poquito más que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento como más énfasis es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, habla de que los nombres son muy significativos. Entonces, si alguien es nombrado de cierta forma, lo habla la palabra para que te des cuenta de que no es cualquier cosa cuando el Señor nombra nombres o cuando el Señor pone ciertos números o cuando el Señor no es no, coincidencia en la Biblia. Siempre el Señor tiene, usualmente casi como el 100%, tiene algo detrás de ese número, detrás de ese nombre para que lo busques, para que lo veas y para que nuevamente siempre el Señor, ¿verdad? Lo pone con lo que el Señor estaba queriendo decir. O sea, nos introduce desde el principio hasta el fin que viene, aleluya, ¿verdad? El Mesías, que viene Jesús por medio de todo esto. Está como dando ese tipo y figura de lo que va a venir, de lo que va a venir. Y constantemente lo hace, constantemente lo hace. Y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero gracias, Nancy, gracias por enfatizarlo. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Bendito Dios. Pues así entonces vamos a orar para ser despedidos y le doy gracias a Dios porque nos ayudó, ¿verdad? A poder nuevamente estar en este estudio y a compartir esta palabra, viene estas riquezas hermosas en el nombre del Señor o en la palabra del Señor. Vamos así a orar y seremos despedidos. Señor, gracias Señor por reunirnos, por ser tú, Señor, en medio de nosotros, por esta palabra que nos diste, donde aprendimos también más sobre tus nombres, más como tú te has, aleluya, manifestado a nosotros, Señor. Que siga usted glorificándose, Padre Santo, aleluya. Gracias por tanto como Hilda o con Nancy, Señor, Amanda, mi mamá Andrea, Señor, mi hermana Brenda, Señor, por aquellos, Padre Santo, aleluya, que tú dispones para hacer, Señor, tu voluntad, escuchar de ti. Que nuevamente, Padre Santo, seas tú nuevamente bendiciendo cada una de ellas. Dales fuerzas, Padre Santo, aleluya, y sea usted dirigiéndolas para que no sean solamente oidoras de tu palabra, pero también hacedoras de ella, Señor. Gracias también, Padre Santo, aleluya, por esta noche. Ponemos en tus manos nuestros sueños, Señor, nuestro descanso, para que seas tú, Señor bendito, dándonos el reposo que necesitamos para ser fuertes nuevamente el día de mañana, Señor, y hacer las cosas que tenemos que hacer. Seas tú guardando, Padre, cada familia. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que se termine ahorita que estamos todos, a mí se me había pasado dar gracias por Joel. Es un amigo que mi hijo tuvo, Jesús, desde que era niño. Pues bendito sea el Señor que por medio de mi hijo, el Señor sembró la semilla de la palabra. Él no quería escucharla porque él era un poco, sufrió mucho porque él fue a la guerra y pues se dañó mucho su mente y su carácter. Este, y pues le doy gracias a Dios porque pues la semilla que plantó mi hijo no cayó en piedra, cayó en tierra y dio su fruto y bendito sea el Señor. Él el domingo, él fue bautizado y yo me puse bien contenta, hasta lloré porque pues es una victoria, es una oración contestada y es una piedrita más, un diamante más en la corona de mi hijo. Y le doy gracias a Dios porque el fruto que él sembró, la semilla que sembró, dio su fruto. Y le doy gracias a Dios por la vida de Joel. Y pues pido oraciones para que el Señor lo siga llenando de su palabra y que él no se aleje del Señor, que él siga adelante buscando como hasta ahorita lo ha estado haciendo.
Amén. Y que así como él vino a los pies del Señor, la familia también sea pues traída por medio del evangelio que él comparte. Yo hablé con su mamá y ella dice, yo fui al bautizo, dice, yo estaba llorando, dice, me acordé de Jesús, de la palabra que él compartía y dice, yo estuve llorando mucho, dice, y me acordé mucho y yo hubiera querido que él estuviera viendo esto. Y pues le doy gracias a Dios por eso, por esa victoria que Dios nos dio con Joel. Amén. Y ese es un testimonio de victoria y le quería agradecer al Señor por esto. All right, next we have Joel Dugas.